Hola, hola, ya estamos de regreso y continuando donde nos quedamos en el video anterior, vamos a hablar con más detalles sobre la tarjeta madre de la computadora. Vamos a aprender qué es, para qué sirve y cómo funciona. La tarjeta madre es el componente base de tu computadora, ya que en ella se conectan los demás dispositivos importantes y les permite interactuar entre ellos. Se puede ver como el sistema nervioso del equipo, donde fluye y se comunica toda la información proveniente de los demás componentes, como puede ser el procesador, memoria RAM, disco duro y los que mencionaremos más adelante. Hay varios tipos de tarjeta madre. Los más usados en sistemas comerciales son ATX, micro ATX y mini ITX, siendo la más grande de estas tres la ATX, que por su tamaño permite una mayor cantidad de prestaciones, como veremos a continuación. La ubicación de la tarjeta madre es dentro del gabinete de la computadora y se fija con tornillos a los soportes metálicos del mismo. Ahora tenemos aquí una imagen de una tarjeta madre moderna de alrededor de finales del 2020 y vamos a ver las partes más importantes que la conforman y su función básica. Empezamos por el panel trasero de entrada y salida en la parte superior derecha y vamos a ir avanzando en sentido de las manecillas del reloj. Este panel aloja todos los conectores de entrada y salida disponibles para el usuario en la parte posterior del gabinete. Empezamos de derecha a izquierda. Tenemos tres tomas de conexión para enchufes de 3.5 milímetros, o mejor conocido como plug de 3.5 milímetros. El de color azul es la entrada de línea. Aquí puedes conectar un cable de señal de audio proveniente, por ejemplo, de un reproductor de discos, una consola de juegos o algún otro dispositivo compatible. En verde tenemos la salida para audífonos, o también se puede usar para enviar señal de audio a un dispositivo compatible, como por ejemplo una televisión o un amplificador de sonido. Por último, en color rosa tenemos la entrada para el micrófono. Dependiendo de las prestaciones de la tarjeta madre, las tomas azul y rosa también pueden ser usadas como salidas adicionales de sonido para lograr el formato envolvente 5,1 o 7,1. Ahora, marcado en amarillo, tenemos el puerto Ethernet, que es el encargado de permitir la conexión de tu computadora a internet por medio de cable. En azul fuerte tenemos los puertos USB. Se preguntarán por qué están marcados en diferentes colores. Los de conectores color negro son de la especificación 2.0 y en azul de la especificación 3.0. También hay versiones 3.1 y 3.2 que se diferencian por tener diferentes tonos de azul, y entre más alta la especificación, más velocidad de transferencia. A continuación, en color cian tenemos los puertos de salida de video. Desde la parte superior izquierda tenemos el puerto VGA, DVI-D, DisplayPort y HDMI. La función básica de estos puertos es permitir la conexión de un dispositivo de imagen compatible, como un monitor, un proyector o una tarjeta capturadora de video. Aunque su función básica es la misma, tienen varias diferencias entre ellos, las cuales explicaré más adelante en un video tutorial de la tarjeta de video. Por último, marcados en rojo, tenemos los puertos heredados. Se les da este nombre porque prácticamente ya son obsoletos, pero se siguen incluyendo en algunas tarjetas madre para ofrecer compatibilidad a cierto sector de usuarios. Por ejemplo, en verde tenemos el conector PS2, que se usa para, bueno, se usaba más bien para conectar ratón. En morado, el puerto PS2 para teclado, y a la derecha tenemos el puerto serial TE9. Este último, por ejemplo, se sigue usando para configurar ciertos dispositivos de nivel empresarial que se programan por medio de comandos enviados a través de él.
A continuación tenemos las fases de potencia o de poder. Los conectores marcados en un círculo rojo es donde van conectadas las clavijas provenientes de la fuente de poder. El de la parte superior es de 12 voltios y el de abajo lleva varios voltajes, por ejemplo 3.3, 5 y 12 voltios. La circuitería electrónica de las fases de potencia son llamadas convertidores DC-DC y transforman el voltaje proveniente de la fuente de alimentación, por ejemplo los 12 volts, en varios voltajes requeridos por los distintos componentes de la tarjeta madre, por ejemplo el procesador, memoria RAM, puertos USB, etc. En pocas palabras, las fases de potencia son diseñadas para cumplir con las necesidades de alimentación de cada componente instalado. Si te interesa saber más sobre este tema, más adelante haré un tutorial sobre el funcionamiento de la fuente de poder. A continuación tenemos el socket para el procesador, el cual tiene la función de alojar, asegurar y proveer la conexión del procesador con la circuitería de la tarjeta madre. Cada socket es diseñado para aceptar determinados modelos de procesadores acorde a su nomenclatura. Por ejemplo, este socket es llamado AM4 y tiene soporte únicamente para los procesadores de la marca AMD diseñados específicamente para él. Abajo tenemos las ranuras o sockets para la memoria RAM. La función vendría siendo prácticamente la misma que el socket anterior, solo que para conectar los módulos de la memoria RAM. Y al igual que con el procesador, cada tarjeta madre es diseñada para soportar cierto tipo de memoria. Por ejemplo, esta tarjeta madre soporta solo memoria RAM del tipo DDR4. A un lado de las ranuras para RAM tenemos un par de conectores para ventilador y estos alimentan de energía a los ventiladores. En equipos comerciales lo más común es ver dos ventiladores, uno para el procesador y otro en la parte trasera del gabinete. Vámonos ahora un poco a la izquierda y tenemos aquí el socket o ranura M2. Este permite instalar una unidad de estado sólido y proveer la conexión hacia la tarjeta madre. En el caso de esta tarjeta madre, el procesador es el que controla la unidad. En un momento les explicaré por qué. De estas unidades M2 también existen diferentes tipos que ya trataremos en futuros tutoriales. Ahora a la izquierda tenemos el chipset, el cual es un circuito integrado cuya función es controlar las comunicaciones entre el CPU, la RAM y los dispositivos periféricos como los puertos USB que vimos anteriormente en el panel trasero y los conectores que veremos un poco más adelante. A la izquierda tenemos 4 puertos Serial ATA o SATA por sus siglas en inglés. Tienen la función de permitir conectar dispositivos compatibles, como puede ser un disco duro, una unidad de estado sólido de este formato o un grabador de discos. Tal como lo mencioné, estos puertos son controlados por el chipset. Ahora arriba de los puertos SATA tenemos diferentes conectores que por lo general van dirigidos hacia el panel frontal del gabinete. Empezamos por el de abajo, que es un conector de puertos USB 3.0 y este nos permite tener acceso a 2 de estos puertos, como dije anteriormente, en el panel frontal. El que sigue es donde van conectados los LEDs de actividad, o sea las lucecitas que vemos en el gabinete cuando enciende la computadora o cuando está trabajando el disco duro, así como los botones de encendido y reseteo. Seguimos ahora con 2 conectores para puertos USB 2.0. Cada conector nos permite tener acceso a 2 puertos. Por ejemplo, para el panel que estamos viendo, solo usaríamos un conector. En el otro libre podríamos conectar, por ejemplo, un multilector de tarjetas. Nos brincamos ahora al conector de audio. Ahorita regresamos con los otros 2 restantes. Con este conector tenemos acceso a conectar audífonos y micrófono en el panel frontal. Ahora regresamos a los que nos brincamos. Son los conectores para puerto serial o DE9 y puerto LPT o DB25.
El DE9 lo mencioné cuando vimos el panel trasero, y el DB25 servía para conectar, por ejemplo, impresoras. Los dejé para el final porque estos son puertos heredados y prácticamente sin uso para la gran parte de los usuarios. Ahora a la derecha tenemos enmarcados varios puertos o ranuras. Comenzamos con otro puerto heredado, el PCI de 32 bits. Este servía prácticamente para lo mismo que el que sigue de este, pero con una velocidad muy inferior, y ya sabemos que solo se incluye para ofrecer la compatibilidad de ser requerida. A continuación tenemos enmarcados dos puertos PCI Express X1, que son la evolución del puerto PCI anterior, y esto nos permite conectar diversos dispositivos que por lo general se pueden acceder desde la parte posterior del gabinete. Por ejemplo, una tarjeta de expansión con puertos USB 3.0 o una tarjeta Wi-Fi para conectar nuestra computadora a internet de forma inalámbrica. Ahora pasamos al último puerto, que es el PCI Express X16. Técnicamente este también nos permite conectar tarjetas de expansión como la que acabamos de ver, pero típicamente se usa para conectar una tarjeta de video dedicada. Se preguntarán qué quiere decir eso de X1, X16, también hay X4. Esto se usa para indicar el ancho de banda del que dispone el puerto. En un futuro tutorial de la tarjeta de video ahondaremos más en este tema. A continuación vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar unas cuantas cosas que me parecen importantes. Actualmente en los equipos modernos como el que hemos estado viendo, algunos puertos USB 3, la memoria RAM, los puertos PCI Express X16 y el socket M2 son controlados directamente por el procesador, así como ya habíamos mencionado que también el chip de video dedicado está encapsulado en él. Lo que estamos viendo ahora es un diagrama descriptivo de los diferentes periféricos soportados y cuáles maneja el procesador y cuál es el chipset. Pues bien, hasta hace unos años esto no era así. Ahora estamos viendo imágenes de una tarjeta madre más viejita y un diagrama descriptivo, donde podemos ver que el chipset se dividía en dos partes, el puente norte y sur. El puente norte se encargaba de alojar el chip de video y el control de los dispositivos que ahora controla el procesador. El puente sur, por otro lado, sería el homólogo predecesor del chipset actual. O sea que ahora ya no necesitamos el puente norte. Vaya que es fascinante ver cómo ha avanzado la tecnología en miniaturización, que ahora en lugar de centenas de millones de transistores podemos tener billones de ellos, integrando cada vez más funciones y a la vez utilizando menos energía eléctrica. Ahora pasamos a estos circuitos integrados o simplemente chips. Estos tienen funciones muy específicas dentro de la tarjeta madre. Empezamos por el de abajo. Si nos fijamos, está a un lado del puerto heredado PCI de 32 bits. Y precisamente este chip tiene la función básica de servir como puente para conectar, procesar, convertir e integrar los datos de este puerto al bus de datos de su hermano mayor, el PCI Express. Ahora seguimos con el de la esquina superior izquierda. Este chip es el procesador de audio. Es el encargado de procesar todas las señales de las entradas y salidas que vimos anteriormente. A la derecha de este tenemos el chip Super I/O, y este se encarga de monitorear varios parámetros críticos de la tarjeta madre, como por ejemplo la velocidad de rotación de los ventiladores, los voltajes provenientes de la fuente de alimentación y la temperatura en diferentes puntos, como por ejemplo las fases de potencia, el procesador, el chipset, etc. Por ejemplo, en una situación en que el ventilador del procesador deje de funcionar y haya un sobrecalentamiento, este chip es el encargado de apagar la tarjeta madre para evitar daños. La imagen que están viendo ahora es de un programa de la PC
que muestra la información de monitoreo que genera este chip. ¿Recuerdan los puertos heredados? Pues el serial y el EPT son controlados por este chip, así como también el par de PS2 como para teclado y ratón. Pasamos ahora al último de estos chips, y este es el controlador de red. Es el encargado de conectar tu equipo a internet por medio de cable, el cual se conecta al puerto Ethernet que vimos con anterioridad. Y finalmente tenemos estos dos pequeños. A la derecha tenemos el chip llamado BIOS, por sus siglas en inglés, Sistema Básico de Entrada y Salida. Este chip es el encargado de alojar el firmware, el cual es un programa que se ejecuta al encender la computadora, y básicamente lo que hace es checar que los diversos componentes como el procesador, memoria RAM, disco duro, entre otros, estén presentes, y los configura para posteriormente poder ejecutar el sistema operativo. A la izquierda tenemos una batería del tipo corcholata, y es la que alimenta el BIOS. Nosotros como técnicos, cada que ensamblamos una computadora, tenemos que configurar varios parámetros en el BIOS, entre ellos la fecha y la hora, y al agotarse la energía de la batería se pierde esta configuración y vuelve a la de fábrica. Ok amigos, pues terminamos con lo que espero también para ustedes haya sido un recorrido interesante por el funcionamiento de la tarjeta madre. Suscríbanse para que puedan estar al pendiente de próximos tutoriales, por ejemplo sobre este chip, el BIOS. Al nosotros ver el proceso de arranque de la computadora, vamos a explicar un poco más de sus funciones. Hasta pronto, y pues espero que hayan aprendido algo nuevo con este tutorial. Saludos.